Como ya te habrás dado cuenta, entonces el derecho público es donde interviene el gobierno como máxima autoridad y las actividades que se realizan frente a él son consideradas como acto público. Pasemos ahora entonces a ver lo referente al derecho privado. Ya vimos que el derecho privado es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares y comprende el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional privado. Veamos de qué trata cada una de ellas. El derecho civil. El derecho civil es el conjunto de normas jurídicas del derecho privado que va a regular las consecuencias de los principales hechos y actos de la vida humana. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, el nacimiento, el matrimonio, etc. Su situación jurídica con otros, es decir, la capacidad civil, deudas, créditos, etc. Y además, la relación con las cosas, es decir, con la propiedad, la renta, el uso, etc. Dentro del derecho civil se encuentra el derecho de personas. El derecho de personas estudia la teoría del acto jurídico, sus elementos de existencia y validez, las personas físicas y morales, la personalidad jurídica y sus atributos, así como la adquisición y pérdida de la personalidad. Por su parte, el derecho de bienes analiza el patrimonio, la clasificación de los bienes, los derechos reales, la posesión y la prescripción, entre otras cosas. El derecho de las obligaciones, que estudia cuáles son las obligaciones jurídicas, sus fuentes y sus efectos, así como los mecanismos de transmisión y extinción, pagos y deudas, por ejemplo. Los contratos, que nos dice cómo se clasifican y cuáles son sus características, elementos y formas de modificación y terminación. Compraventa, renta, comodato, por ejemplo. El derecho de familia, que estudia el parentesco, los alimentos, el patrimonio familiar, el matrimonio, el divorcio, la adopción, la tutela y la curatela, entre otros. ¿Sí? Por eso nos da risa a veces cuando dicen que es el sobrino de la tía, del hijo, de fulano de tal. Y entonces tienes que ver que son los lazos de afinidad o de consanguinidad que están establecidos precisamente en el derecho civil. El derecho de sucesiones, que analiza cómo y de qué manera se suceden los bienes cuando alguien fallece. Es decir, analiza la sucesión testamentaria y legítima. En tu curso de Derecho Civil vas a estudiar esto de manera más profunda y más directa. La otra rama es el derecho mercantil, que es el conjunto de normas jurídicas de derecho privado que regula el comercio, los comerciantes y los actos que realizan actos de comercio. Sus principales fuentes son la ley escrita, los tratados internacionales, la jurisprudencia, los usos y las costumbres mercantiles. Como habrán notado, estudia y regula no solo el comercio, sino a los sujetos, de qué manera cotidiana tienen el comercio como su estilo habitual de vida y a los que accidentalmente realizan algún acto de comercio. Tú en tu vida cotidiana realizas actos de comercio, a lo mejor no de manera habitual, no es tu modus vivendi, pero sí de manera accidental, pues vas a comprar o vendes, y esto cae precisamente dentro del derecho mercantil. Debes de saber que el acto de comercio se encuentra regulado precisamente por el artículo 75 del Código de Comercio, ¿sí? Donde, bueno, pues deberás investigar
precisamente de qué trata esto. Es importante que distingas que los comerciantes no solo son personas físicas, ya que hay sociedades mercantiles que pueden hacer los comerciantes. El artículo 3 del Código de Comercio establece que se reputan en derecho comerciantes, primero, las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. 2. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. 3. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. La empresa se define como la unidad productiva destinada a la creación y distribución de bienes y servicios con la finalidad de obtener un lucro, lo que le lleva a la realización de actos de comercio. Una sociedad mercantil es entonces la unión de dos o más personas que se reúnen para el logro de ciertos fines con la intención de obtener una ganancia. Se regulan también por la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley General de Sociedades Cooperativas. Los contratos mercantiles nacen de una obligación mercantil. Esto también lo vas a estudiar más a profundidad dentro de tu curso de Derecho 2. Pasemos ahora a ver lo que es el derecho internacional privado. El derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas del derecho privado que regulan las relaciones entre los sujetos o individuos de un país referente a otro país. Yo quiero comerciar con China. Sus fuentes son la ley. En México, las normas de derecho internacional privado se encuentran dispersos en varios ordenamientos: los tratados internacionales y la costumbre internacional. El derecho internacional privado comprende la nacionalidad, la condición que guardan los extranjeros, el conflicto de leyes y el conflicto de jurisdicciones. Para ello, debemos de recordar que la nacionalidad es un atributo de la personalidad que relaciona al individuo con un estado, país o nación, que puede ser otorgada por nacimiento o por naturalización. Ya platicamos de eso en el bloque anterior. La primera, como su nombre lo indica, se la otorga al individuo por el estado donde nace y se puede otorgar por 3 criterios. El jus sanguinis se le atribuye al individuo de nacionalidad de sus padres o la de uno de ellos, es decir, el vínculo de sangre. El jus soli, el Estado otorga la nacionalidad de donde es originario. Y el jus domicili, el Estado otorga esta nacionalidad al individuo que acredita un tiempo de residencia en su territorio. La segunda, derivada o por naturalización, la adquiere la persona posterior al nacimiento y disfruta de la condición jurídica de ser nacional. En México puede ser voluntaria o automática. ¿Cuál es la condición que guardan los extranjeros? En un estado son extranjeros todos los individuos que no tienen carácter de nacionales. Su condición jurídica está conformada por un conjunto de derechos y obligaciones que el orden jurídico de un estado, del cual no son nacionales, les otorga, de acuerdo a lo que dice Mead. El fenómeno migratorio que engloba tanto la migración, dejar al país de origen para establecerse en otro, como la inmigración, entrar a otro país para establecerse, está regulado por la Ley General de Migración, que define al migrante como el individuo que sale, transita o llega al territorio de un estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación. En México, la residencia del extranjero puede realizarse en 2 calidades: migratorias, inmigrante y no inmigrante. El no inmigrante es el extranjero que, con permiso de la Secretaría de Gobernación, se interna en el país temporalmente sin la intención de radicar de manera definitiva. El inmigrante es aquel
que se interna en el país con la intención precisamente de erradicar en él